Hola, ¿qué tal? Soy Luis Javier Torres Torres, médico interno de pregrado del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro. El día de hoy les voy a hablar del tema confusión, estupor y coma como parte de los temas de la rotación de medicina interna. Empezamos diciendo que la conciencia es esa cualidad propia del ser humano que nos permite darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro entorno, es decir, el conocimiento de la realidad. Sin embargo, puede haber pérdida de esta lucidez y se puede entonces presentar lo que llamamos trastornos de la conciencia. Los trastornos de la conciencia, según Martínez, se caracterizan por la pérdida de lucidez y por interesar a la conciencia en su conjunto, donde se afecta al sensorio de manera tal que se ve dificultada en distinta medida la recepción de las impresiones del medio. Tenemos entonces que la conciencia, como habíamos dicho, es el estado en el que el paciente se conoce y se percibe a sí mismo y su entorno. Para evaluar la conciencia, se evalúa el contenido y su nivel. Dentro del contenido de la conciencia tenemos que esta es la suma de funciones mentales superiores cognitivas y afectivas, principalmente de la zona córtico-subcortical. Y el nivel de conciencia es el grado de alerta o despertar que presenta el individuo y su capacidad de reacción o de ser estimulado. Esta se desarrolla o se lleva a cabo a través de la zona mesencefálica pontina, más las proyecciones al diencéfalo y la corteza. Los niveles de conciencia, entonces, podemos mencionarlo como viene en la siguiente tabla, a partir de la confusión primeramente, que es el deterioro de la atención más un despertar insuficiente para mantener pensamientos y acciones coherentes. Por otro lado, la somnolencia es el estado intermedio entre el sueño y la vigilia, en el que todavía no se ha podido perder la conciencia y se puede despertar con facilidad. El letargo es el estado de sueño profundo o somnolencia prolongada en el cual es más difícil de despertar. Por otro lado, la obnubilación es un estado transitorio entre el letargo y el estupor, siendo el estupor el estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. El coma es el estado profundo de inconsciencia. Tenemos también el síndrome de cautiverio, que es el estado de alerta y despierto, pero el paciente es incapaz de moverse o comunicarse verbalmente por una completa parálisis de músculos voluntarios, excepto los ojos. Y el estado vegetativo, donde no hay un signo evidente de conciencia e incapacidad de interactuar o reaccionar a estímulos adecuados. Martínez clasifica los trastornos de conciencia de acuerdo a si son trastornos productivos o deficitarios, siendo los trastornos productivos caracterizados por un desorden del pensamiento, donde la conducta es anómala y hay presencia de alucinaciones o delirios, y tenemos la confusión mental, el delirio onírico, los estados crepusculares, siendo estos dos últimos, el delirio onírico y los estados crepusculares, ya juntos en un solo concepto que es el que conocemos como síndrome confusional agudo o delirium. Y los trastornos deficitarios, por otro lado, se caracterizan por un descenso del nivel de conciencia y tenemos la obnubilación, la somnolencia, el sopor y el coma. Entonces, podemos ver que los trastornos de conciencia son frecuentes e indican alguna alteración del sistema nervioso. Entonces debemos valorar el nivel de conciencia y entonces evaluamos la somnolencia, estupor o coma, o evaluamos el contenido de la conciencia y tenemos entonces confusión, perseveración y alucinaciones. Tenemos trastornos de la conciencia. Aquí tenemos cuatro: la confusión, el estupor y el coma, que son el motivo de este tema, y el delirium, que es el estado de confusión aguda. La confusión es la falta de claridad en el pensamiento con falta de atención. El delirium, ya lo habíamos mencionado, estado de confusión aguda, es fluctuante. Y tenemos el estupor, que es el estado en el que se requieren estímulos vigorosos para inducir una respuesta. Finalmente el coma, que es una condición con falta de respuesta. Empezamos hablando ahora del delirium o síndrome confusional agudo.
Este es un síndrome conformado por varios signos y síntomas y tiene múltiples formas de presentación, lo que dificulta a veces el diagnóstico. Representa una complicación de otra enfermedad subyacente que muchas veces pasa inadvertida y suele marcar el pronóstico, por lo que debe buscarse la causa desencadenante y tratarla. De esta manera, el diagnóstico etiológico del delirium es una urgencia médica, ya que la enfermedad que lo causa puede llegar a producir incluso la muerte del paciente. Es importante entonces distinguir la diferencia entre delirium y delirio. Delirio más bien designa una manifestación delirante, que es una firme convicción no sustentada en la realidad, y están bien organizadas y acompañan verdaderos trastornos psiquiátricos, mientras que el delirium, como habíamos dicho, es un síndrome confusional agudo que tiene una causa orgánica subyacente como causa. Entonces tenemos el que el delirium es el diagnóstico se hace junto al paciente a través de un interrogatorio y una exploración física. A la observación se revela nivel alterado de conciencia o déficit de atención y el tratamiento del paciente comienza con la corrección del factor desencadenante subyacente. El personal debe reorientar frecuentemente al paciente como parte de las estrategias de prevención, conservar los ciclos de sueño y vigilia y se debe intentar simular el ambiente doméstico para evitar la presencia de este padecimiento. Aquí tenemos un diagrama de flujo de la guía de práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento del delirium en el adulto mayor hospitalizado. Es importante entonces primero detectar pacientes con riesgo de desarrollar delirium. Tenemos en este cuadro, en el cuadro número 1, factores predisponentes como la historia previa de delirium, demencia diagnosticada, polifarmacia como comorbilidades, movilidad limitada, historia reciente de cambios en la movilidad, alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Y tenemos en el cuadro número 2 factores precipitantes, como pueden ser infecciones, dolor o deshidratación, hipoxia o hipotensión, estado postoperatorio, uso de sondas y catéteres, polifarmacia, sugestiones mecánicas, múltiples cambios de habitación o para muchos estudios, y la privación del sueño. Entonces, en el primer punto hay que identificar si hay factores de riesgo, ya sea predisponentes o precipitantes para el delirio, y en el caso de que no los haya, empezamos con medidas preventivas de delirio, que está en el cuadro número 3, que básicamente es el uso de auxiliares auditivos si es necesario, evitar el uso de sondas o catéteres innecesarios, con una iluminación adecuada, reducción del ruido, orientación diaria del tiempo, de tiempo, lugar y persona del paciente, ajuste de medicamentos, respetar los ciclos de sueño o vigilia, la movilización en cama y si es posible fuera de ella. Por otro lado, si tenemos que hay una presencia de factores de riesgo, se debe de preguntar si existen alteraciones del estado mental. En el caso de que haya alteraciones del estado mental, entonces vamos a ver si estas son de inicio reciente o agudas, que en su caso, que de presentarse, tenemos que aplicar un método de evaluación de la confusión, que es el CAM, y si se confirma el delirium, se inicia un tratamiento no farmacológico. Por otro lado, si no se confirma el delirium, se debe considerar los diagnósticos diferenciales, como venían en el cuadro número 4. El algoritmo número 2, una vez que se identificaron y trataron los factores predisponentes y precipitantes y se inició el tratamiento no farmacológico, se determina el tipo de delirium y como hiperactivo o mixto o hipoactivo. En el caso del hiperactivo o mixto, se pregunta si existe riesgo de comportamiento violento o de lesiones y se utilizan técnicas tranquilizadoras verbales y no verbales, como vienen en el cuadro número 4. Si el paciente no existe riesgo de comportamiento violento o de lesiones en el paciente hiperactivo o mixto o el paciente se encuentra en estado hipoactivo, se pregunta si el tratamiento no farmacológico, fue efectivo. En caso de sí ser efectivo, se continúan con las medidas no farmacológicas y la revaluación diaria. En el caso de no ser así, se inicia un tratamiento farmacológico con aloperidol por vía intramuscular, vía oral o intravenosa, se inicia con la menor dosis posible y se va aumentando en base o con base a la respuesta. Se pregunta a uno si fueron efectivas estas medidas, en caso de serlo, se continúa con la revaloración diaria y se retiran los antipsicóticos oportunamente. En caso de no ser así, se revalora todo nuevamente, se consideran los diagnósticos diferenciales, se revaloran a los ajustes de los fármacos. Pasamos ahora al estado de coma, en el que exige mayor atención inmediata por parte del personal de salud. En este caso, o en el caso del coma, la mayoría de los casos tienen su origen en una variedad de anomalías bilaterales de los hemisferios cerebrales o en la disminución de la actividad del sistema reticular activador del tallo encefálico. Aquí es importante hacer primeramente un interrogatorio del paciente.
Se debe de tratar de despertar al paciente de ser posible y preguntar sobre el uso previo de insulina, narcóticos, anticoagulantes u otros fármacos por prescripción, en intento suicida, traumatismo reciente, cefalea, epilepsia, problemas médicos significativos y síntomas previos. Se interroga a los familiares para poder encontrar o descartar las causas. Posteriormente se continúa con la valoración inmediata, donde deben atenderse los problemas respiratorios y cardiovasculares agudos antes de la evaluación neurológica. Se valoran los signos vitales y se inicia el apoyo apropiado. Se administra tiamina, glucosa y naloxona si no hay una causa aparente inmediata del coma, y se extrae sangre para laboratorios de glucosa, electrolitos, calcio, así como pruebas de función renal y hepática. Se realiza un examen toxicológico, se toman cultivos sanguíneos para si hay una sospecha de infección. Se toma gasometría arterial para la evaluación de gases y trastornos ácido-básicos, y se puede hacer también el estudio del líquido cefalorraquídeo para diagnosticar o diferenciar meningitis y encefalitis, y también se puede iniciar antibiótico-terapia en caso de ser positivo. También es importante tener en cuenta que la hipertensión pronunciada surge cuando aumenta la presión intracraneal y cuando hay una encefalopatía hipertensiva que también debería de tratarse. Posteriormente se pasa a la evaluación neurológica, donde se establece el mejor nivel de funcionamiento del paciente y se descubren signos que permiten un diagnóstico específico. Se valora la función motora y sensitiva del paciente comatoso mediante la valoración de respuestas reflejas ante estímulos nocivos. Se registra cualquier respuesta asimétrica, lo cual sugiere una lesión focal. Parte de la evaluación neurológica se evalúa la respuesta a estímulos de intensidad creciente para valorar el grado de respuesta y cualquier asimetría en la función sensitiva o motora. Las respuestas motoras pueden ser intencionales o reflejas. La flexión espontánea de los codos con extensión de las piernas se llama decorticación y puede estar acompañando al daño grave del hemisferio contralateral arriba del mesencéfalo. La rotación interna de los brazos con extensión de los codos, muñecas y piernas, que se llama descerebración, sugiere daño mesencefálico o diencefálico. Se evalúa también si las pupilas son asimétricas, redondas y reactivas para descartar el daño mesencefálico como causa y sugerir alguna anormalidad metabólica. Las pupilas disminuidas se observan en sobredosis de narcóticos, daño en la protuberancia anular, hidrocefaleo o hemorragia talámica. La respuesta deficiente de una sola pupila grande, a menudo ovalada, se debe a lesiones en el mesencéfalo o comprensión del tercer nervio craneal, como ocurre en la hernia transtentorial. La midriasis bilateral sin respuesta indica daño grave del mesencéfalo, sobredosis de anticolinérgico o traumatismo ocular. Se evalúan también los movimientos oculares, también los patrones respiratorios, donde se sugiere el daño del sitio del daño neurológico. La respiración de Cheyne-Stokes periódica ocurre en la disfunción de ambos hemisferios y es frecuente en las encefalopatías metabólicas. Los patrones respiratorios compuestos por jadeos y otros patrones respiratorios anormales indican daño en la parte inferior del tallo encefálico. Estos individuos casi siempre requerirán intubación y asistencia ventilatoria. Finalmente, la exploración radiológica para seguir encontrando o descartando causas. Concluir, tenemos la muerte encefálica, que se produce por el cese total de la función cerebral mientras se mantiene la función somática por medios artificiales y el corazón continúa el bombeo. El enfermo no responde a ninguna forma de estimulación, no existen reflejos del tallo encefálico y la apnea es completa. El electroencefalograma es isoeléctrico con ganancia alta y no es necesaria la ausencia de reflejos tendinosos profundos porque es posible que la médula espinal funcione. Se tendrá especial cuidado de descartar toxicidad farmacológica o hipotermia antes de diagnosticar la muerte cerebral, como viene en el diagrama de flujo, y se hace una evaluación clínica del coma, la ausencia de reflejos del tallo y la prueba de apnea que ya se había mencionado. El diagnóstico solo se establece si el estado persiste por un periodo acordado, casi siempre de 6 a 24 horas. Si se tiene el diagnóstico de muerte encefálica, se realizan los estudios complementarios para confirmarlos y si se confirma finalmente, se tiene que evaluar si el paciente es potencial donador de órganos. En caso de serlo, se continúa con tratamiento específico coordinados con el Departamento de Donación de Órganos y en caso de que no sea donador de órganos, se suspende el tratamiento específico. Finalmente tenemos la lista de verificación de determinación de muerte encefálica, donde se evalúan una serie de ítems para poder determinar que se llegó a esta muerte encefálica. Con esto terminamos el tema de confusión, estupor y coma. Espero que les pueda ser útil para su estudio y repaso.
Quedamos a sus órdenes y nos vemos para la próxima.